Este horno está encendido prácticamente desde la inauguración del restaurante. Seguimos con el mismo calor de 1725 hoy en día. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Luisillo, el Gordillo. Hoy comeremos en el supuesto restaurante más antiguo de todo el mundo, el restaurante Sobrino de Botín en Madrid, España. A ver, digo supuesto porque existen muchos restaurantes en el mundo que se autodan ese título, así de nosotros somos el más viejo, el que lleva más tiempo abierto. Pero lo que valida este restaurante es que incluso tienen un reconocimiento, un título oficial de los récord Guinness de ser en efecto el restaurante más viejo del planeta. Se cuenta, hay una leyenda que dice que el restaurante nunca ha apagado su horno. Tienen un horno muy famoso en el cual cocinan cerdo a la sevillana, cordero, como que son sus platillos especiales. Y sí, se dice que este horno jamás se ha apagado, sobrevivió a la Guerra Civil Española, la pandemia de COVID-19. Entre otros datos curiosos que estuve leyendo, hay un mito que dice que el pintor sumamente reconocido Francisco de Goya trabajó como cocinero aquí en este restaurante a sus 19 años antes de que su arte empezase a hacer fama a nivel internacional. Entonces venga, a ver qué tal Sobrino de Botín, el supuesto restaurante más antiguo del mundo nos espera. Vamos a darle. Wow, pues sí es toda una experiencia. Desde que entras se siente todo evidentemente muy antiguo. A nosotros nos sentaron en la parte de abajo, que pienso yo que es la más cool. Parece como un calabozo todo, la construcción, las piedras, los ladrillos. Sí está cool, es una linda experiencia. El menú me gusta que se abre y se convierte así como en un cuento. Te cuentan un poco la historia del restaurante. Tiene un mapa como de las antiguas calles de Madrid. Por ejemplo, te cuentan que todo este edificio solía ser un centro de hospedaje para comerciantes. Entonces venían los comerciantes y en la Plaza Mayor pues hacían sus negocios y demás, y este está como a 2 calles de la Plaza Mayor. Entonces venían aquí y por un buen precio accesible podían dormir aquí, pasar la noche, seguir haciendo negocios. Y el famoso horno que no se ha apagado pues justamente fue construido junto con la inauguración del restaurante en el año por ahí de 1725. Y de precios, pues a ver, evidentemente es un lugar costosito, pero tampoco impagable. Diría que cuesta como el doble de lo que suele costar un restaurante estándar. Por ejemplo, que si la orden de croquetas de pollo, 12 euros. Que si el platillo individual de cochinillo asado, casi 30 euros. El menú individual, 55 euros. Ajá, no es el lugar más accesible, pero a ver, vienes a toda una experiencia. Pues prácticamente 300 años ha estado en pie esto. Ya nos dimos la vuelta por el restaurante. Son 1, 2, 4 pisos en total y está lleno, de verdad, todas las mesas. Muestra de lo turístico que es que el menú viene en varios idiomas y lo puedes pedir en inglés, en italiano, en francés y hasta en ruso. Nos han traído ya aquí, esto es gratis, vean, te traen que si tus croquetitas, tu morcilla, ¿no? La sangre del animal así encapsulada. Y ya nosotros de entradita nos pedimos una ensaladilla rusa, un poco de jamón ibérico y nos pedimos el clásico de la casa que, corrijo, creo que en el intro dije cochino sevillano, disculpen, es cochino segoviano. Entonces es el cochinillo asado que lo pedimos enterito, ¿ok? Porque venimos varias personas. Va a costar aproximadamente 180 euros todo el cochinito. Ahorita lo veremos, según que es algo muy impresionante y es el platillo clásico. Entonces es muy interesante, ¿no? Pensar que aquí venía la gente con sus armaduras así, capas, ¿no? De 2 metros de largo y nosotros venimos, mira, el stick viene como del gimnasio. El Fede, vean nomás, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Un caballero. Vamos a probar algunas de las entradillas. Esta es la ensaladilla rusa, que bueno, es la típica de vegetales con mayonesa y huevo. Le ponen también a esta un poquito de atún. Está pero brutísima, ¿eh? Sabe clásico, sabe antigüedad. Jamoncito ibérico, nunca sabe más. Arriba está el señor cortándolo. Es toda una habilidad poder cortar el jamón bien, ¿eh? Yo lo he intentado y la verdad se requiere de experiencia. La típica croquetita normal, una croqueta de cantina. Pues venga, a esperar ese cerdo, ese cochinillo.
Me están dando permiso aquí de pasar a ver la bodega aquí abajo. ¿Qué? Uf. No, si es el nivel más profundo. ¡Ay, es muy impresionante! No, estas botellas se ven auténticamente viejas. Nos contaba un camarero muy servicial, muy amable, que él lleva trabajando aquí cerca de 20 años y que de verdad ha visto cómo estas botellas no se mueven. Estas no las venden, no es como tal que un cliente puede pagar, sino que es más bien como valor, patrimonio histórico. Y se dice, otro de los mitos que encierra este restaurante es que si se rompen estas paredes puedes acceder por abajo hasta el Palacio Real. Vaya, en tiempos en los que pues, tenían que tener sus vías de salida, no de escape por si emergencia, que si guerra, lo que sea. Y sí, supuestamente este es uno de los pasadizos que si perforas llegas hasta el mismísimo Palacio Real. Nos dejaron pasar a ver el legendario horno que nunca se apaga. ¿Qué funciona? ¿Con madera o cómo es? Usamos leña de encina. Es una leña que da un aroma muy penetrante, es un aroma muy rico que le da al asado su característico sabor. Sí, es leña de encina y este horno está encendido prácticamente desde la inauguración del restaurante. No se puede apagar porque, como te das cuenta, ahora mismo estamos asando y esta mañana a las 7 de la mañana también ha empezado a asar y así todos los días, Navidad, Año Nuevo, todos los días incluido. Es verdad que ni siquiera durante la pandemia se apagó. Da la casualidad en la pandemia, un compañero mío que estaba aprendiendo justamente a trabajar en el horno, vivía enfrente, tenía alquilado su habitación enfrente. Entonces, con un permiso especial del ayuntamiento, él venía y alimentaba el horno. Alimentaba porque, claro, cuando esto se enfría, pues corre el riesgo de que se pueda rajar. El ladrillo refractario que tiene es muy antiguo. Entonces, como llegue a haber alguna grieta, alguna fisura, pues se acaba el horno más antiguo del mundo. Por eso que tenía que venir y lo alimentaba todos los días. Entonces, seguimos con el mismo calor de 1725 hoy en día. Y es muy curioso ver aquí a todos los cerdos alineados, nos habla de cuántos clientes tienen. No, qué fascinante sitio en toda la extensión del adjetivo. ¡Wow! Ha llegado el cerdo y es impresionante. Cerca de 180 euros cuesta este cerdín, este cochinillo asado, que es muy impresionante cómo te lo traen, así con la forma entera. Puedes ver todavía su colita aquí. Tiene dientes. O sea, el tremendo, si le meto la mano, me lastima, me muerde. ¿Vea? Vaya, qué gráfico. Nos decía el garzón, el camarero, que uno de estos cerdos es para 6 personas, pero sinceramente yo creo que comen como unos 10, o 6 muy comelones, 6 sticks. ¿Podrías comerte esto entero, stick? Hombre, como poder puedo, pero yo creo que lo ideal es que lo pruebes tú, ¿no? Al principio. No, a ver, sí, pero sería una buena idea para tu canal, así como de comiendo el cerdo entero. Hombre, nunca lo he hecho, la verdad que buena idea. Vaya, pues venga. Nos dijeron que este es un cerdo de lenta cocción, se cocina por cerca de 3 horas en el horno y de hecho nos aconsejó el garzón, el camarero, poner un plato aquí abajo, vean, para que se vaya tantito de bajada y de esta manera por acá puedes servir un poco del caldito, ¿no? Que es como de vinito tinto con otras cosas. Delicioso. Para determinar si tiene buena cocción o no, la piel tiene que estar crujiente, como caramelizada, llamémosle, justo como ahorita vean cómo se rompe si le hago así. Pues venga, vamos a servir. ¡Ay, güey! No, sí me siento como un medieval aquí, ¿eh? Estamos en pleno siglo XVIII. ¡Ay, qué ricura! No, hombre. A ver, ya viéndolo así, no, sí comen 6 personas. Yo pensé que iba a ser más gordo el pedazo, la verdad. Pero no, pues es como si te pidieras unas costillitas así. ¡Ay, está riquísimo esto! No, pero, y sí es muy suave, o sea, de verdad. Vean lo suave que es, que con la mano lo de... ¡Uf! ¡Qué ricura! Ahora, sin ánimos de comparar métodos de preparación ni nada, me recuerda mucho como a las carnitas mexicanas, ¿no? Las típicas carnitas michoacanas. Sí, más o menos eso. Tráigame una tortilla, unos limoncitos, una salsa, mira. Me armo unos taquitos de sobra. Vamos a ver la piel. Me dice mi amigo Stick que es la buena. Como un chicharrón, de hecho es lo que es, solo que como un poquito caramelizado, no lo sé. No, pero esto está riquísimo, de verdad que entiendo por qué es tan famoso. Más allá de su antigüedad y de los 300 años y de la historia, la cocina sí está deliciosa. ¿Se desprenderá la cabeza? Ay, sí viene con... ¡Ópale! ¡Wow! Vaya, ¿no? Vamos todos a la horca colectiva. Decapitemos a un hombre en la Plaza Mayor que...
Sí me siento en pleno siglo XVIII. ¿Dónde quedó mi armadura? Después de semejante festín voy a salir rodando de aquí. Nos han traído un postrito. Este fue regalo de la casa. Nos dicen que es la tarta famosa de queso. ¿Cómo queso fluido? ¿Qué dijiste? Tarta de queso fluido, porque como está poco hecha. Que es como el postre de la casa. Si es una tartita de queso así con el quesito derretido que se desborda, un poco de arándanos y este licorcito que es de orujo, ¿cierto? Orujo. Está riquísimo. Pues venga, la verdad le voy a dar como una cucharada porque sí quedé lleno, ¿eh? El mal del puerco literalmente me va a dar. Interesante combinación. Es como un postre saladito, como con notas saladitas, pero dulces luego. Y como que tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Está delicioso, ¿eh? Y visualmente es muy impresionante. Recomendado. Precio final de la cuenta, 267 euracos. Y comimos 5 caballeros. Miren, estuvo bien. Se me hace buen precio, sobre todo por la experiencia. El personal es muy amable, te explican todo muy bonito. Y sí se siente como una experiencia clásica, desde cómo está todo ambientado, cómo se sirven los alimentos, cómo son los vasos, los cubiertos, todo la verdad se siente, pues sí, esa es la palabra que mejor lo describe, auténtico. Pues excelente, el restaurante más antiguo del mundo, sobrino de Botín en Madrid, España. Me gustó demasiado. ¿Sabían de este sitio? ¿Les gustaría complementar? Los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse. Recuerden que estamos en vía a los 50 millones de suscriptores. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, a seguir devorando.